días, bienvenidos al canal de nuevo, tiempo y atención, entrando en libertad, saliendo en libertad y continuando con la sinergia con Jacobo Greenberg, con las notas de Jacobo Greenberg, con lo que nos cuenta, con lo que nos ha contado en ese viaje magnífico al descubrimiento personal. El tema de hoy es la realidad física. La realidad física junto con estructuras y acuerdos. Con Jacobo viajamos todo el tiempo a la mente, a la conciencia, al subconsciente, para elevarlo y subliminarlo, llevarlo a, yo diría, con éxtasis. Si acaso existe una realidad física externa a nosotros, si acaso, no tiene la menor importancia en tanto no aprendamos algo de ella. Nos pueden presentar un objeto cualquiera y si lo observamos solamente sin que provoque algún cambio en nosotros, el objeto en sí y la relación con él no pasan de ser una nulidad y por tanto no existen en la realidad. Es decir, el objeto sin emoción, sin pensamiento por nuestra parte, sin análisis, hasta sin sensibilidad, no significaría absolutamente nada. Considerar que existen en su estado de nulidad no significa más que conformarnos con una situación de acuerdo y dejar de respetarnos a nosotros mismos. Toda nuestra vida hemos estado rodeados de millones de estímulos visuales, auditivos, olfativos y táctiles, cada uno de los cuales podría representar una enseñanza extraordinaria acerca de todo el universo. Sin embargo, en nuestra ceguera y torpeza nos contentamos con ser estimulados pasivamente sin aprender. Bastante básico en realidad, sin darnos cuenta de la maravilla que nos rodea. El estímulo puede o no ser físico, eso no importa. Lo fundamental es la forma como ese estímulo se construye en nosotros mismos. Alguien en algún momento de la vida de una persona tuvo la necesidad de establecer un acuerdo con ella. Si logra su objetivo, esta deja de ser. La aceptación del acuerdo impuesto hace que se pierda a partir de ese momento la capacidad de darse cuenta de que se puede modificar la realidad. El acuerdo implica el intercambio de aparentes seguridades que no son otra cosa más que inseguridades. Cuando alguien está inseguro, necesita establecer por cualquier medio un acuerdo que fortalezca y le dé realidad a su estructura, es decir, aferrarse a algo. ¿Y cuál es uno de los grandes acuerdos que hemos creado nosotros, la gran mayoría, a través de la fe, por ejemplo, de las religiones, de las creencias? Pues el de la inseguridad, el del miedo, el de un ser superior que está ahí, que nos va a ayudar, por favor, porque nosotros no podemos con nuestra carga. Sí, la estructura y los acuerdos emanados de ella se vuelven tan poderosos y fuertes que uno empieza a depender de ellos. A partir de ese momento, lo único que interesa es salvaguardar la estructura, sin pensar que esto implica sacrificar al ser. Esto tiene mucho que ver con estos dos podcasts que estoy haciendo, la historia del infierno, pero muchísimo del concepto del infierno o los infiernos, y el de la ideología, pero muchísimo que ver. No sé si seré capaz de haceros entender esto o verlo, porque tiene mucho que ver con todo lo que hacemos en este canal, que la esencia es entrar en libertad y salir en libertad, y sí, vivir la vida material igual que vivimos o queremos vivir la otra vida, que es esencialmente ser espíritu, vibración. Sí, y hemos de integrarla. Sin esa integración no vamos. Bueno, sí que vamos a donde vamos, que estamos todo el tiempo ahí, queriendo aprender, buscar. Y ese camino, que es un camino heroico, el viajero heroico, el viajero héroe, lo tenemos todos. Cuando a un niño se le pone en contacto con alguien que tiene necesidad de imponer estructuras y cree conocer el camino, el niño naturalmente se resiste. A través de un continuo chantaje emocional, no te quiero en tanto tú aceptes mi estructura, el niño cae en la trampa. Pero esto del niño existe en los adultos, en las dependencias emocionales y materiales.
Si no me das lo que yo quiero, no. Y mucho más complejo, además. Yo ahí os recomiendo a David Hawkins, al que volveré en no tardar. Empieza a tener la sensación de que lo único que importa y es digno de tomarse en serio es la estructura. Sus pensamientos, deseos, decisiones y sentimientos no tienen importancia. Es más, dejar al niño, llevar esto también a todo el ser humano, independiente de la edad. Solo importa defender la estructura. De ahí, por ejemplo, entenderéis lo de Hannah Arendt, la banalidad del mal, cuando explica que existe gente, que existen ahora mismo, por ejemplo, los tarambanas estos de Hamas, que dicen que no, que ellos están convencidos de lo que han hecho, que está muy bien, que estaba planeado y que Dios les apoya para hacer esto. O sea, es que Dios les apoya. Los otros están locos, de acuerdo, pero los otros no dicen que Dios me apoya. Pero estos dicen que Dios me apoya. Entonces, lo que decía Hannah Arendt era de que hay personajes importantes en la vida, líderes, que siguen al superlíder, a la estructura y que obedecen sin desobedecer, sin conciencia de lo que están haciendo. Esto es tomarse en serio la estructura. Sus pensamientos, deseos, decisiones y sentimientos no tienen importancia, solo importa defender la estructura. No porque ésta tenga un valor en sí, sino porque de otra forma el niño es rechazado, la persona es rechazada y nadie la acepta. Solo si estoy de acuerdo contigo me quieres. Por tanto, solo así valgo. De otra manera, no soy nada. Estos son palabras de Jacobo Grinsberg. Empieza a ser necesario estar en contacto con alguien que aparenta ser, puesto que mantiene y defiende la estructura, para sentir valor. Poco a poco se pierde todo sentido de seguridad. Lo único que se hace es depender de aquellos que detentan estructuras. Si el proceso se completa, lo que casi siempre sucede, la persona pierde toda posibilidad de sentir por sí misma. Cree que solo importa manifestar las conductas asociadas con el sentir, puesto que yo valgo en tanto tú me aceptas y me quieres. Tengo que manifestar abiertamente lo que tú esperas de mí, no importa lo que sienta yo o no sienta. Solo importa que tú estés, la estructura, seguro de que soy parte de tu estructura y por tanto mi conducta debe manifestar lo que yo creo que tú quieres que manifieste. Esto es un ejemplo de relación, de muchas relaciones, todo el tiempo. En este momento se empieza a perder toda posibilidad de comunicación. Todos empiezan a estar de acuerdo, aunque lo único que sucede realmente es que todos juegan a estar de acuerdo. Puesto que nadie se interesa en cuestionar las estructuras, todo se vuelve redundante, se repite, se acepta. Algunos lo llaman a esto hasta tradición. Tradición. Además de perder la posibilidad de comunicación, se pierde la capacidad de aprender. Esto es, las estructuras tienen un límite, más allá del cual se vuelven circulares. Todo debe incluirse en el círculo y por tanto nada enseña ni nada nuevo ocurre. Además, nos hacen dualistas. Necesita de una ideología. Detrás de la estructura, ideología, por lo tanto, enemigo. Hay una gran atracción hacia las personas que deciden, porque se cree que son las únicas que valen, ya que otorgan valor, los líderes. Pero el líder empresarial, el líder político, el líder religioso, el gurú, el motivador, el maestro, el magnetista, el magnético, lo que queráis. Todos los demás están en un estado de conclusión, de meta sin remedio y no tienen valor. En esta circunstancia no es posible ver absolutamente nada. Todo lo que rodea al sujeto debe ser incluido en la estructura. Si por su naturaleza no es posible incluirlo, entonces se descarta. Eres un fracasado, tu mente no da para más, no lo has hecho bien. Los juegos que se juegan no son otra cosa sino el deseo de hacer sentir al otro que se es capaz de ser. No importa si realmente se es o no, lo único que interesa es convencer al otro. Los juegos psicológicos. Los otros siempre son más importantes y valiosos que el ser, puesto que ellos deciden cuándo se está siendo. Ese estar siendo
significa ser parte de la estructura. Al mismo tiempo, la persona se convierte en lo más importante, puesto que siempre está segura de que los demás solo la observan y están pendientes de ella, cuando en realidad lo único que le interesa al otro es salvaguardar su propia estructura. Se ha completado el proceso de internalizar al otro y ya no importa lo que el otro está o no pensando, únicamente existe la sensación de que ese otro está observando, juzgando y valorando. Atentos a estas 3 cosas. Esto lo hacemos todo el tiempo. El otro está observando, juzgando y valorando. Las estructuras son múltiples y casi siempre muy útiles y sutiles para ser reconocidas fácilmente. Conceptos como tiempo, realidad, importancia, felicidad, independencia, libertad, liderazgo, motivación, pueden convertirse en estructuras. Psicología positiva, meditación. Prácticamente en ese estado de dependencia todo es estructura, puesto que ésta no existe en realidad y externamente, sino que se ha construido artificialmente en uno mismo. Uno es el que, en último término, le da realidad a una estructura, al depender de ella. Cuando la estructura es bastante sutil, resulta sumamente difícil no solo salir de ella, sino sobre todo darse cuenta de que existe. Esto se debe a la incapacidad de verse a uno mismo desde fuera de la estructura. Por otro lado, vivir dentro de una estructura da la sensación de seguridad y bienestar porque no hay duda. No hay duda. Puesto que el otro está en uno mismo, no se está inseguro en tanto se haga, se piense y se sienta lo que se cree que el otro desea de uno. Me siento bien, puesto que el otro en mí mismo no puede reprocharme nada. El problema es que siempre se ha vivido dentro, no se sabe ni se tiene la menor idea de aquello que se propugna como ideal. Se habla de felicidad, aunque en realidad no tengamos ni pajolera idea, y no se le conoce por la sencilla razón de que se piensa que uno no es valioso. Se habla de bienestar, de libertad, de motivación, de liderazgo, de meditación, de miedo, de trascender, de seguridad, etc. Aunque en realidad no se tenga ni la más pajolera idea de lo que significan. Solo se conoce o se cree conocer cuáles son las conductas que el otro, en uno mismo, identifica como manifestación de lo anterior. Lo que interesa y lo único que se conoce es la manifestación motora o verbal. Se sabe que esto es suficiente, puesto que la manifestación es lo único que el otro puede percibir. Como se depende de la percepción de la conducta manifiesta, no preocupa otra cosa. Todo es irreal, puesto que todo es juego psicológico. Se juega a ser feliz, psicológicamente, se juega a ser independiente, psicológicamente, se juega a ser libre, psicológicamente, aunque no se tiene la menor idea de lo que todo eso significa. Se buscan significados y se buscan caminos sin darse cuenta de que estos jamás se encuentran si se tiene la idea preconcebida de cómo deberían ser. Y muchos tenemos o hemos tenido la idea preconcebida de lo que debe ser. De hecho, decimos, está iluminado. Sí, por una bombilla, ¿no te jode? Y así todo el tiempo. Es un líder. Hasta que un día dice una cosa que no te agrada. Para esto yo me remito siempre a Krishnamurti y Anthony de Melo, sobre todo a Anthony de Melo en este caso, y dice, claro, hasta que no te agrada, o digo lo contrario, y entonces se te cae ese castellito que tú te has fabricado, que yo me he fabricado, acerca de ese motivador especial, ese líder del mañana, ese meditador que lleva 200 años, porque ya meditaba en la otra vida, y se ha traído a esta vida el karma fantástico, buen karma, del meditador, y entonces está en otro nivel, y tú estás ahí ciego, cieguito. Se buscan significados y se buscan caminos sin darse cuenta de que estos jamás se encuentran si se tiene la idea preconcebida de cómo deberían ser. No se es capaz de buscar fuera de la estructura, es decir, en uno mismo. Se desea que alguien guíe, puesto que eso es lo único que se ha aprendido, que nos guíen. Pero extrañamente, os recuerdo, entramos en libertad, salimos en libertad, pero extrañamente se sigue siendo. La prueba de ello es que hay depresión y búsqueda. Se acostumbra a culpar al exterior de los problemas propios porque no se puede concebir que todo resulta de una realidad que desesperadamente se trata de conservar. Cuando hay una sensación de malestar, se explica encontrando a alguien o algo
que te ha hecho daño. Cuando la sensación es de bienestar, se agradece a alguien o algo de fuera por el regalo. No se confía y ni siquiera se piensa que cuando se siente malestar, cuando algo deprime, es solo un aviso que dice: caíste de nuevo en la estructura. Lo voy a leer otra vez porque es ejemplar. No se confía y ni siquiera se piensa que cuando se siente malestar, cuando algo deprime, es solo un aviso que dice: caíste de nuevo en la estructura. Se está seguro de que nunca se puede estar seguro. Se sabe que no se puede saber. Se cree que el sentirse completamente feliz es una utopía y por lo tanto lo es. Se asegura que existe una realidad externa y se olvida que la realidad solo existe en uno mismo. El mundo depende de nosotros y no nosotros de él, por la sencilla razón de que somos los que lo construimos. Se piensa que el conocimiento son datos y se olvida que el único conocimiento es el que surge de uno mismo y que nadie tiene la culpa y nadie puede cambiar realmente más que uno mismo. Se vive en un pasado continuo, sin darse cuenta de que el vivirlo solo es ahora y hoy. El pasado existe solamente en el momento presente en que se le recuerda. Por tanto, no tiene existencia propia y separada, solo es cuando se piensa en él, y esto solo ocurre ahora. Se piensa que existe tiempo y se olvida que no es más que una invención. Se considera que lo más importante es desarrollar una actividad y se olvida que la actividad no importa, que lo que importa es la forma como se desempeñe. Se está seguro de que existe un camino que llevará a una meta, cuando en realidad no hay camino ni meta, solo hay un ser y este no necesita prepararse, está aquí en este momento. Se piensa que habrá de venir un cambio y que el tiempo futuro resolverá los problemas, o lo contrario. Se asegura que el pasado fue mejor, cuando en realidad la solución está siempre presente en uno y en este momento preciso. Y sobre todo, se tiene un miedo terrible a cambiar las cosas porque se piensa que no quedará nada, cuando en realidad del otro lado está el ser. La sensación de temor a quedarse vacío es lo que muchas veces hace perpetuar la estructura. El temor es tan intenso que se desea que los demás compartan ideas, acuerdos y estructuras, puesto que sólo así se tendrá algo. Por eso el dolor, el dramón, la crítica negativa ante todo, tiene tantos amigos. ¿Es posible el cambio? Bueno, también podemos decir lo contrario de los superpositivistas. ¿Es posible el cambio? Definitivamente sí. Todo depende de crear las condiciones para, por lo menos durante un instante, vivir una realidad diferente. Si alguien tiene la gran suerte de vivir, por lo menos durante un momento, una realidad diferente, y si ese alguien tiene la capacidad de recordar ese instante, entonces tiene ya la mitad del camino andado. Jamás, a partir de ese momento, se contentará con estar dentro de la estructura, puesto que ya sabe, lo ha recordado, que existe algo fuera de ella, tiene un punto de referencia. En ese momento, todo comienza a cambiar. Se empieza a detectar cosas que siempre se asocian con un estado molesto. Se comienza a confiar en que cuando existe malestar es porque hay un alejamiento del instante del ser. Principia entonces una lucha. Todo lo que aleja de aquello que se ha sentido se pone en duda. Todo lo que se acerca se fortalece. Se empieza a entender que muchos conceptos eran solo teóricos, que realmente no se sentía, no se aprendía ni se vivía, y nada a partir de ese instante se deja pasar. Toda sensación de dependencia se pone en duda. Las cosas que afectan, deprimen y provocan dolor dejan de aceptarse como un mal necesario. Se empieza a preguntar y a luchar. Puesto que ha habido un contacto con el ser, ya nada puede ser igual. Se sabe con certeza que hay algo en uno mismo más importante y valioso que cualquier estructura externa. Las cosas y eventos que antes eran reforzantes empiezan a dejar de serlo. Cada vez se necesita menos del exterior y al mismo tiempo este se vuelve más agradable. Poco a poco se deja de culpar, de compadecer y de compadecernos. Al mismo tiempo se comprenden los juegos psicológicos de los demás e interesa que se dejen de jugar, puesto que así, como se ha averiguado que uno es más valioso que los juegos que acostumbra a jugar, de la misma manera se sabe que los demás son más valiosos que los juegos que tratan de imponer. No se acusa ni se tiene la sensación de ser atacado o desilusionado. Solo interesa ser y que los otros sean ellos mismos también, puesto que empieza un reconocimiento interno y se comienza a reconocer a los otros tan sanos, buenos y valiosos como uno mismo. La sensación o el temor de no estar de acuerdo
empieza a desaparecer. La estructura y los acuerdos que antes se defendían y manifestaban en las interrelaciones, esto es, en los juegos psicológicos, dejan de impulsar. Se sabe que solo eran una defensa o una máscara y que ya no es necesario emplearlos para que exista aprobación, puesto que dejan de interesar esa aprobación y la demostración de que se es capaz y valioso. Antes se creía ser muy importante, se sabía que los otros solo pensaban en uno mismo, por eso se jugaba. Ahora se reconoce que no se es tan importante y al mismo tiempo se empieza a sentir admiración por uno mismo. Es decir, se es parte del universo y eso es algo que enseña, se admira uno de ello y empieza a entender que los otros forman también parte del universo. Por eso se les empieza a querer y a admirar. Antes se amaba a los otros y a uno mismo solo cuando se daba y se recibía aprobación. Ahora se sabe que nadie es realmente cuando forma parte del acuerdo, sino más bien cuando es él mismo. Se comienza a tener la sensación de que es causa y no solo efecto. Dejan de satisfacer los juegos psicológicos, solo se acepta el ser. Os envío un abrazo, os dejo con este pedazo de texto que viene del libro o librito, como queráis, La experiencia interna de Jacobo Greenberg, que tiene mucha magia en sus palabras y que nos enseña y nos ha aclarado qué es el ser y qué es la estructura, qué es, por ende, la ideología y qué son los infiernos. Os envío un abrazo muy grande, que tengáis un excelente día y un abrazo que envío hoy gigantesco para México. Chao.